Apreciados colegas, los saludo nuevamente. Me complace estar con ustedes. Mi nombre es Luis Andrés Ochoa Duque. Soy parte del equipo, hago parte del equipo académico del programa en educación STEM de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Organización de los Estados Americanos. Hoy vamos a conversar sobre los ambientes de aprendizaje para la educación STEM. Este es un componente, un elemento muy importante de la educación STEM porque es en los ambientes de aprendizaje donde se comienza a materializar o se comienzan a materializar estas estrategias didácticas que posibilitan el aprendizaje integrado de las áreas STEM. Vamos a comenzar haciendo un recorrido general por la definición. ¿Qué entendemos por un ambiente de aprendizaje? Ustedes vienen haciendo unas lecturas mucho más profundas de qué significa el concepto, por eso aquí vamos a pasar rápidamente por esta definición, entendiéndola como un territorio. ¿Qué es un territorio? Pues es un espacio que puede ser natural o artificial que está dotado por diferentes elementos físicos concretos, pero realmente se estructura como territorio o como ambiente gracias a las relaciones entre las personas que habitan ese espacio o que hacen uso de ese espacio. En este caso, un ambiente de aprendizaje pues es un espacio donde las personas tienen unas interacciones alrededor del aprendizaje. Vemos en esta imagen cómo están interrelacionados varios elementos que pueden ser parte de un ambiente de aprendizaje. Vemos en la parte inferior que hay un edificio, o sea, ese elemento estructural o estructurante donde hay muchos elementos y que además es construido por el hombre, porque también puede ser un elemento físico estructurante, un espacio al aire libre, un lugar de la naturaleza donde vamos a observar un río, un espacio abierto donde hay animales. O sea, todos estos espacios, sean físicos, sean naturales o construidos por el hombre, son espacios que pueden convertirse en un ambiente de aprendizaje. Vemos que hay dotación de materiales, que hay medios, que hay tecnologías, también vemos personas desarrollando, o chicos desarrollando proyectos específicos, quiere decir que ahí hay un objetivo de aprendizaje, hay unas estrategias didácticas y hay unas interacciones entre las personas. Hay una definición que traigo, que me gusta mucho, de García Chatti, donde concluye que un ambiente de aprendizaje es un sistema integrado por varios elementos que se interrelacionan para facilitar el aprendizaje. Entonces, todos estos elementos, lo que hace la estrategia didáctica es interrelacionarlos y planearlos para lograr los objetivos de aprendizaje dispuestos o que han sido proyectados. Aquí hay una frase de John Dewey que me gusta también mucho, dice: el ambiente forma la disposición mental y emocional de los individuos, introduciendo las actividades que despiertan y fortalecen ciertos impulsos. ¿Esto qué significa? Que cuando yo llego a un espacio y a un lugar, el espacio me invita, el espacio me motiva. Por ejemplo, si hay un ambiente de fiesta, pues uno esperaría encontrarse la decoración de la fiesta, la música, los alimentos, las personas, y hay un motivo y un objetivo: celebrar un cumpleaños, una graduación, una boda. Ahí está dispuesto un ambiente y saben lo que es preparar un ambiente de una fiesta. Requiere muchísimo trabajo y muchísimos elementos y requiere un diseñador que casi siempre es un anfitrión. Así pasa en un ambiente de aprendizaje. Tenemos que disponer todos estos elementos para que se den esas interacciones y lograr el objetivo propuesto en esta fiesta del aprendizaje, en este ambiente de aprendizaje. ¿Qué compone un ambiente de aprendizaje? Entonces vamos a mirar dos elementos o dos conjuntos de elementos: los estructurantes o los estructurales, que son los espacios, los lugares, los elementos físicos, que pueden ser naturales o construidos por el hombre. Entonces hablamos de edificios, de laboratorios, de aulas, de parques, de museos, pero también podemos hablar de elementos naturales. Podemos hablar de un bosque, podemos hablar de un río, podemos hablar de un hábitat específico, de unos animales. Todo esto puede convertirse en un ambiente de aprendizaje dependiendo de las relaciones y las interacciones y los contenidos que nosotros diseñemos y gestionemos para tal fin. Entonces vemos que entre estos elementos físicos estructurantes tenemos las infraestructuras o los espacios, tenemos las dotaciones, los mobiliarios, las herramientas, los materiales, todos estos elementos que ponemos en el aula o que ponemos en los ambientes, los medios y las tecnologías que van a facilitar y van a mediar entre los conocimientos y el aprendizaje, y los elementos estructurados. O sea, realmente lo que lo convierte en un ambiente son esas relaciones que se dan entre estos elementos y entre las personas: contenidos, relaciones e interacciones. Que en un ambiente de aprendizaje
¿Cómo se dan esos contenidos, relaciones e interacciones? Pues lo más importante, o por lo que se comienza en el diseño de un ambiente de aprendizaje, es por los objetivos de aprendizaje. Los espacios están dispuestos porque tenemos unos objetivos o unos propósitos en cuanto al aprendizaje. Y vamos diseñando unas estrategias didácticas que nos van a permitir esas interacciones entre las personas para conformar el ambiente. Se dan procesos de colaboración, de comunicación. Aquí se comienzan a tejer las relaciones entre las personas y los contenidos, con los maestros, con los mediadores. Se dan las actividades de aprendizaje, que son estas interacciones que posibilitan el aprendizaje, y se van definiendo unos roles entre esas relaciones que se dan alrededor de un ambiente de aprendizaje. Bueno, ahora, ya que comprendemos cómo está compuesto, cuáles son estos elementos que se identifican en un ambiente de aprendizaje, vamos a mirar cómo es un ambiente de aprendizaje para la educación STEM. Vamos a ver estas características. Son colaborativos. Son espacios que permiten el trabajo en equipo, que permiten las interdependencias entre las personas que están ahí y además permiten emprender proyectos conjuntos, donde los diferentes saberes, donde las diferentes áreas puedan confluir para resolver problemas concretos, para resolver problemas complejos, para resolver problemas también de conocimiento y problemas concretos que hay en el medio, en el mismo espacio y en el mismo contexto en el que está ubicado el ambiente. Son flexibles y adaptables. No quiere decir que un ambiente de aprendizaje, porque tuvo un objetivo claro, solo sirve para eso. Cuando un ambiente de aprendizaje solo sirve para un tipo de objetivo de aprendizaje, es que es inflexible. Los de la educación STEM son flexibles y adaptables porque deben permitir que se encuentren diferentes disciplinas y que se desarrollen diferentes proyectos alrededor de las áreas STEM. Debe permitir que se cambien los espacios, que se muevan los diferentes herramientas, los diferentes muebles, para poder irse ubicando y ponerse al servicio del desarrollo del proyecto en el que nos encontramos en ese momento. Son enriquecidos con recursos, contenidos, materiales y medios. O sea, están dotados de aquellos materiales y contenidos e incluso tecnologías que nos permiten en determinado momento apoyar el desarrollo de los problemas, apoyar el desarrollo de los proyectos, y por eso se habla de que son ambientes enriquecidos con estos elementos. Son interactivos, no son lugares donde solamente vamos a observar a un adulto que habla o a un profesor que habla o vamos a ver una proyección o simplemente videos. No, son interactivos, se interactúa con esos materiales, con esas herramientas, con esos contenidos y con esas personas, camino a resolver los proyectos y a lograr los objetivos de aprendizaje. Son confortables y seguros. Los jóvenes o las personas que se encuentran en el espacio o en el ambiente de aprendizaje deben sentirse a gusto, confortables, cómodos, se les debe pasar bien el tiempo ahí, concentrados en sus actividades y en las relaciones alrededor del aprendizaje, y lógicamente seguros. Cuando hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, cuando hablamos de artes y cuando tenemos espacios dotados de herramientas materiales, pues debemos tener unas condiciones de seguridad que protejan a las personas que están desarrollando sus actividades de aprendizaje. Fomentan la identidad y la pertenencia. Eso es muy importante en la educación STEM, que no solamente los espacios, sino las actividades y los diferentes proyectos permitan a los jóvenes identificarse con eso, sentir que pertenecen a un grupo, sentir que pertenecen a un espacio, que pertenecen a una academia, a un club, que realmente se sienten identificados. Eso es muy importante para poder tener un enganche y mantener la motivación. Y los espacios, cuando son decorados por ellos mismos, cuando tienen elementos que los identifican, como sus logos, como sus nombres, es muy importante para ellos, para sentir que es su propio espacio. Fomentan el aprendizaje autodirigido, o sea, no es una persona dirigiendo el aprendizaje de manera vertical o de manera lineal, sino que en la solución de proyectos, en la resolución de problemas, ellos van llevando su propio ritmo, pero tienen todos los elementos a su disposición, material, información, medios, tecnologías que les permiten a los equipos de trabajo y también individualmente dirigir su propio aprendizaje, dirigir sus propias metas de aprendizaje en el paso a paso que llevan su proyecto, teniendo lógicamente el acompañamiento, la asesoría y la facilitación, no solamente de los adultos o maestros, sino de los demás compañeros. Privilegia la experiencia, son espacios activos que privilegian el hacer.
y es un espacio apto para el aprender haciendo, que es uno de los principios fundamentales de la educación STEM, aprender haciendo. Aquí vemos un espacio enriquecido, un ambiente de aprendizaje para la educación STEM. Vemos cómo hay jóvenes desarrollando diferentes tipos de proyectos, hablamos proyecto 1, proyecto 2. Es muy posible que en este mismo ambiente, que sean el mismo grupo escolar, con el mismo maestro en el mismo nivel, pero que estén desarrollando diferentes proyectos al mismo tiempo. A veces uno dice, bueno, ¿cómo hace uno como maestro para que en un aula se estén desarrollando proyectos diferentes? ¿Cómo mantengo el control del aula? Vemos que el maestro, no existe un frente, no existe un tablero en donde el maestro está recitando, dando instrucciones, ¿no? Son espacios donde están ocurriendo los proyectos, donde hay medios, tecnologías y contenidos de apoyo para los chicos que vayan necesitando ampliar la información requerida para el desarrollo de su proyecto, para solucionar su problema, donde tienen un maestro que además de haber diseñado este ambiente de aprendizaje, que los está acompañando, que les está ayudando a encontrar soluciones, que les está planteando nuevas preguntas y donde además pues está enriquecido con mucho material y mucho contenido para poder profundizar en esas indagaciones o en esas mismas construcciones. Miren cómo es un espacio que fomenta la identidad. Ya hablamos de Academia STEAM Creadores, tienen los prototipos y los productos de proyectos anteriores, hay medios, hay tecnologías. Vemos por allí que los nombres de los chicos que están trabajando son clubes que tienen su propia identidad, su propio logo. Vemos que hay muchísimos elementos y se percibe la actividad, se perciben las interacciones. Y vemos el rol de un maestro que está acompañando, que está mediando, no desde el frente, sino desde el lado, e interactuando por todo el espacio. Aquí hay otros ejemplos que nos permiten visualizar qué es esos ambientes de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje colaborativo. Estos son los maker spaces, que son espacios para el hacer. Espacios donde yo puedo llegar libremente, donde puedo encontrar el material, el mobiliario y el ambiente que invite a hacer. Mira, este es un ambiente que invita a construir, que invita a hacer prototipos, a desarrollar proyectos, a encontrarme con otras personas. No es un espacio rígido, en horarios. Es un espacio que permite la construcción, es un espacio que permite el trabajo colaborativo y además está dotado de muchísimos elementos, herramientas y contenidos que apoyan el desarrollo de proyectos, que apoyan ese desarrollo del aprendizaje. Espacios colaborativos, las aulas taller. Esto es un ambiente de aprendizaje natural. Cuando contamos con espacios ricos en lugares, en naturaleza, en especies de plantas, de insectos, es un espacio enriquecido realmente para desarrollar proyectos de educación STEM. Los ambientes auténticos, cuando lo hacemos directamente en una empresa, en una industria, en una producción real, donde estamos resolviendo problemas reales para la industria o para las comunidades, es un ambiente auténtico. Los museos de ciencia y tecnología son espacios de divulgación científica que hoy en día están liderando y están permitiendo el desarrollo de las áreas STEAM. Están permitiendo y motivando que los jóvenes encuentren contenidos y que también se enganchen y se vinculen a proyectos de educación STEM. Los laboratorios físicos que ya conocemos serán siempre muy importantes para el desarrollo de la educación STEM, que son los laboratorios o espacios presenciales. Bueno, ahora, después de hacer todo este recorrido por los ambientes de aprendizaje para la educación STEM, la pregunta es, ahora yo, ¿cómo diseño un ambiente de aprendizaje STEM para mis estudiantes? Lo primero es tener claro los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que pretendo hacer con mis estudiantes? ¿O cuál fue la decisión en la que llegamos con este grupo de estudiantes que vamos a aprender? ¿Cuáles son los proyectos que se van a desarrollar en este ambiente? Luego, diseñar o elegir esas estrategias didácticas principales y complementarias. Vemos que podemos diseñar una estrategia didáctica o escoger las estrategias didácticas disponibles para la educación STEM, pero debemos planearla bien para poder posibilitar ese trabajo entre los estudiantes. Diseñar esas actividades de aprendizaje, ahora sí, vamos a planear esas interacciones, cómo se van a dar o cómo se van a facilitar. No todas las actividades se planean siempre. Se planean unas interacciones, hay unas actividades claras, pero la misma dinámica de los proyectos nos va a ir mostrando cómo se van resolviendo las actividades.
Se seleccionan recursos y materiales que van a facilitar el desarrollo de estas actividades en el marco de estas estrategias. Si nosotros ya tenemos planteados unos proyectos y sabemos hacia dónde van, pues vamos a mirar cuáles son esos elementos, cuáles son esos contenidos, cuáles son esas herramientas, pues que le van a facilitar a los estudiantes el desarrollo de sus proyectos en educación STEM-STEAM. El siguiente espacio es disponer medios que apoyen esos procesos de indagación, porque no es que los elementos que disponemos tienen todas las respuestas para los estudiantes, no. Quiere decir que debemos poner los materiales que les permitan a ellos ampliar esas preguntas y desarrollar sus procesos de indagación, sus búsquedas, su gestión de información para ir encontrando las soluciones a las problemáticas planteadas. Un paso muy importante que yo les recomiendo mucho y que ustedes también van a hacer un ejercicio es visualizar, dibujar ese ambiente de aprendizaje con sus espacios y con sus elementos. Es dibujar en la pizarra, dibujar con lápiz, borrar, volver a hacer todos estos diseños que nos permitan visualizar cómo va a quedar el ambiente, cómo van a quedar distribuidos todos esos elementos del ambiente de aprendizaje. Es muy importante hacer ese boceto, ese dibujo previo, para luego comenzar a disponer los elementos en el ambiente de aprendizaje. Y luego ya empezamos a implementar, ahí ponemos las tecnologías, ponemos y disponemos los materiales, y ahora sí, comenzamos a desarrollar los procesos de aprendizaje, a desarrollar estos proyectos, a solucionar estas problemáticas y a interactuar entre los grupos de estudiantes. Y ahí hay una tarea muy importante del adulto, del maestro, del líder, y es mediar, dirigir y gestionar ese ambiente de aprendizaje para lograr la interacción entre sus componentes para el logro de los objetivos de aprendizaje. Ahí está ese rol del anfitrión, que se llama docente, profesor, facilitador, tutor, como deseemos llamarlo, pero es un rol muy importante. Yo diría que es un rol principal dentro de un ambiente de aprendizaje, porque es el encargado de liderar, diseñar, gestionar, dinamizar. Aquí hay una palabra muy interesante que es curador. Lo utilizan mucho los curadores de artes. Poder ubicar en el lugar adecuado cada uno de los elementos para poderlos disponer para que la experiencia que se da en el lugar o las experiencias de aprendizaje que se van a dar sean las más adecuadas y posibiliten los aprendizajes. Entonces este rol es muy importante del líder, del profesor, del maestro, del facilitador. En ningún momento se observa que es un transmisor de los conocimientos o que entrega los contenidos, no. Posibilita todo este ambiente de aprendizaje enriquecido para que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos en educación STEM. Entonces, ¿cuál es el rol de los estudiantes? Si hemos siempre hablado de que el estudiante es el más importante en el aula, lo sigue siendo, es el protagonista, el líder de su propio aprendizaje, pero el maestro es el diseñador de ese ambiente de aprendizaje que lo va a posibilitar. Bueno, hemos hablado hoy de uno de los componentes más importantes de la educación STEM-STEAM, que son los ambientes de aprendizaje. Espero que hayan disfrutado de esta videoclase y ahora sí, vamos a visualizar, a diseñar nuestros propios ambientes de aprendizaje. Hasta la próxima.